El saludo para todos, muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar hoy el programa conociendo el Museo de la Casa de Rivera, en la ciudad de Durazno. El licenciado Óscar Padrón Fabre nos va a hablar de cómo surge esta posibilidad de que hoy, en esta casa que tiene una historia muy importante en el centro del país, se haya instalado este lindo museo que tiene cosas muy interesantes para conocer. Vamos a arrancar el programa con esto. Sí, estamos en el Museo Histórico Casa de Rivera, que fue inaugurado en el año 1992 y es Monumento Histórico Nacional porque este edificio no tiene valor solo para Durazno, sino que tiene en realidad valor para la historia del país y podríamos decir hasta del Río de la Plata. Es un edificio que se comenzó a construir en el año 1835, cuando el general Rivera baja de su primera presidencia, pero él siempre había tenido un gusto especial por Durazno, fue el fundador de Durazno y la mayor parte de su vida política y militar la pasó desde la llamada Villa San Pedro del Durazno. Entonces, a partir de ese año, él tiene un proyecto de radicarse nuevamente en Durazno. Era un lugar céntrico, era un lugar desde el cual él podía acceder rápidamente a los distintos lugares del país y luego incluso se va a transformar, cuando él vuelva a asumir su segunda presidencia, se va a transformar en sede, de hecho, del gobierno entre los años 1839 y 1842. Así que estamos en un edificio que dentro de unos tal vez de menos de 20 años ya va a estar con los 2 siglos de vida. Bueno, la idea de que este edificio se transformara en museo es una idea que fue largamente acariciada por los duraznenses durante muchos años, pero se fue posponiendo hasta que en la segunda administración del doctor Raúl Iturria, estamos hablando del año 1992, y coincidiendo también con que se iba a abrir el monumento a Colón, todo eso que muchos uruguayos recuerdan, que se abrió la esfera del monumento para retirar una cantidad de documentos. En ese momento recuerdo que yo le planteé el proyecto al doctor Iturria de hacer este museo. Ya era Monumento Histórico Nacional y entonces ahí se hicieron todos los trabajos y el 11 de octubre de 1992 se abrieron sus puertas. Luego se ha logrado ampliarlo y hemos logrado que la casa tenga la estructura original de la época de Rivera, porque esta casa había sido fraccionada en 2 partes, pero luego la Intendencia, bajo la administración Vidalín, adquirió otra parte y entonces el frente actual del museo es el mismo frente, no con las características exteriores, pero en cuanto a sus dimensiones, es el mismo frente de la época del general Rivera. O sea que este museo va a cumplir ahora en octubre 25 años de vida. El museo tiene una parte, una estructura que es de permanente y ahí están las exposiciones que tienen que ver con el mundo indígena, y el mundo indígena tiene una diversidad, hay materiales muy antiguos del catalanense, hay material de los indígenas que habitaban en esta zona, sobre todo los guenoas y los charrúas. Hemos adquirido hace un tiempo una pieza excepcional que es la pieza del Antropolito, que es única en el país, por sus características, y antropolitos en el país se conocen solamente 4 o 5.
A tus espaldas, por ejemplo, hay una piedra pintada de las pictografías. Eso tiene que ver con la parte de los indígenas prehispánicos. Después hay una parte dedicada a los indígenas de San Borja, que es la que está a mis espaldas, porque acá muy cerca de Durazno existió el último pueblo indígena que hubo en el Uruguay, que fue San Borja del Xí, de los llamados indios misioneros, o sea, indígenas que venían desde las misiones jesuíticas. Y después hay otra sala dedicada a Rivera y a la época del general Rivera. Hay otra sala dedicada al siglo XIX y principios del siglo XX, que es donde están los materiales del monumento a Colón. Y después hay una sala que le llamamos la sala de la presidencia, porque fue donde Rivera asumió su segunda presidencia. Este museo incluso conserva el despacho del general Rivera, que es el único despacho de la Patria Vieja que queda en todo el Uruguay, porque en Montevideo el despacho presidencial era lo que se conocía como el edificio del fuerte, y el edificio del fuerte fue tirado abajo y hoy es la Plaza Zavala. Así que este despacho presidencial es el único de la Patria Vieja. Después hay un área arqueológica donde se puede visitar el aljibe de la época de Rivera, que era el aljibe más grande que había en Durazno. Y luego tenemos una sala que es de exposiciones periódicas. En estos momentos hay una exposición de acuarelas y ahí ya llevamos realizadas más de 200 exposiciones, porque son exposiciones que duran 15 días, 20 días y se van renovando. El museo está muy bien ubicado porque está frente a la calle Manuel Oribe, que es una calle de entrada a la ciudad. O sea que nosotros tenemos una asistencia de público turista o de visitantes, tanto del Uruguay como del extranjero, bastante importante. Yo te diría que no hay semana que no pasen brasileños o argentinos o norteamericanos o de otros países de América, de gente que anda recorriendo el país. Y después, por supuesto, tenemos una clientela local de escuelas, de liceos, que también son visitantes asiduos. Y como tenemos ese sistema de exposiciones periódicas, el público adulto también nos visita con mucha frecuencia. O sea que el museo más o menos tiene un promedio de unos 15.000 visitantes al año, que nosotros lo consideramos una buena cifra. Bueno, 099-367-110, esa es la manera de poder comunicarse con nosotros a través del programa. El abrazo apretado para todos. Muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, ¿eh? Y para el próximo programa, el licenciado Óscar Padrón Fabre nos va a introducir en la Iglesia San Pedro, allí también en el centro de la ciudad de Durazno. Es una obra muy interesante que vamos a conocer en la próxima edición de Cosas de mi País, entre otras cosas, en el próximo programa. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.